Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana va a abordar aquí y ahora una de las cuestiones que más ha preocupado a nuestra región, un problema que sigue latente después de muchos años de debate y que además, por desgracia, no parece tener una solución cercana en el tiempo. Y me refiero a la instalación de parques eólicos de generación eléctrica en nuestra región, es decir, de dar paso a la modernidad y al futuro, que son las energías alternativas, el dejar de quemar carbón, petróleo o gas para obtener energía eléctrica y hacerlo a través de medios renovables como puede ser el viento o el agua en otros casos o la biomasa. Para ello está aquí con nosotros esta noche Agustín Valcarce. Buenas noches. Buenas noches. Agustín Valcarce es el nuevo presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, sustituyendo a Manuel Huerta, que lo ha sido hasta hace poco tiempo, y Valcarce es socio fundador de la AEC en representación del consorcio de Biocantaber y que está integrado dentro de una gran empresa como es Iberdrola Renovables, es decir, la parte que Iberdrola destina a la inversión en las nuevas tecnologías, en las energías renovables. Y por tanto llega nuevo a este puesto, pero con una experiencia ya dilatada en el sector y con un conocimiento realmente en profundidad de lo que supone la generación eléctrica a través de estos nuevos sistemas. Bien, toma usted ahora el timón de esta nave de las renovables en Cantabria. ¿Cuáles serían los objetivos fundamentales que tiene fijados en el horizonte más o menos cercano? Bien, la Asociación Eólica de Cantabria, su objetivo fundamental es promover y desarrollar instalaciones de producción de energía eólica en nuestra región. Es una tarea que se antoja difícil por el histórico que tenemos en la comunidad, pero es por lo que apostamos y por lo que muchas empresas y técnicos creemos, ¿no? Pero la sensación que tiene la ciudadanía es que esto lleva años y años dando vueltas en esa especie de laberinto jurídico normativo y no acaba de salir. Conviene recordar que hace ya pues, más de 10 años la oposición a la instalación de aerogeneradores era casi absoluta. Los tres grandes partidos de Cantabria se oponían a ello. Más adelante la situación empezó a cambiar, después se aprobó y se adjudicaron incluso una serie de parques que luego los tribunales desestimaron esa tramitación hecha por el Gobierno de Cantabria y ahora nos volvemos a encontrar prácticamente otra vez en el punto cero. ¿Cuál es la situación y por qué hay toda esta complicación jurídica para algo que en principio parece tan sencillo como dar paso a las nuevas tecnologías? Realmente sí que es verdad que he visto desde fuera, especialmente el caso de Cantabria, porque si comparamos con otras comunidades como Castilla y León o Galicia, Navarra, Aragón, que tienen un desarrollo eólico desde hace muchos años y además que ha sido muy fructífero y provechoso. Cantabria es complicado. Realmente no es que no ha habido nunca una posición en bloque de los partidos políticos, no ha habido distintos posicionamientos, pero la primera ley que regula el aprovechamiento eólico en Cantabria data del año 2000. De esa ley salieron 6 parques eólicos que aún hoy en día siguen aprobados y de los cuales solo se ha construido uno, que es el único que tenemos en la región, que es el Parque Eólico de Cañoneras, en Soba, que tiene una potencia de 32 megavatios. Entonces todavía es curioso que hay gente que piensa que en Cantabria el único molino que hay es el de Vestas y que la región no cuenta con parques eólicos y realmente tenemos uno que viene de esa normativa del año 2000. Los otros 5 parques que fueron aprobados siguen pendientes de tramitación, de recovecos legales, jurídicos. Después vino el malogrado concurso eólico que a raíz de una denuncia de Arca pues fue anulado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia y esa anulación está recurrida en el Supremo. Y ahora, recientemente, pues se ha publicado, ya hace unos meses, la nueva Ley Eólica de Cantabria,
que es la que está pendiente de la aprobación del nuevo Plenercam para que entre en vigor a todos los efectos, y es lo que desde la asociación estamos esperando, pues para que de una vez por lo menos el marco normativo regional se aclare. Pero al final de esta lectura que usted ha hecho y que yo creo que ha sido clarificadora y correcta, al final la conclusión es bien clara. Es decir, Cantabria es una de las pocas comunidades autónomas que prácticamente no tienen ningún parque eólico, el de Cañoneras, pero a efectos globales sería poco menos que simbólico, y que por tanto no está aprovechando una posibilidad de desarrollo, de creación de puestos de trabajo y sobre todo de algo en lo que sí me gustaría que usted también nos hablara, que es esa enorme dependencia que tiene España para su producción energética de terceros países y la ingente factura que pagamos cada año a los países que nos surten gas y petróleo o carbón o incluso electricidad. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los puntos que desde la asociación estamos remarcando es que lo único bueno que tiene el haber sido una región tan complicada para este sector es que tenemos un recurso sin aprovechar. O sea, si hacemos una comparativa con el resto de España, estamos por supuesto a la cola, pero tenemos un hecho diferencial, que es que hay emplazamientos con potencial eólico con capacidad de evacuar la energía, porque ya otras comunidades ya no tienen capacidad de evacuar esa energía, porque no hay infraestructuras y no hay previsión, por ejemplo, red eléctrica, de hacer nuevas infraestructuras. Cantabria tiene una situación que es más ventajosa para aprovechar un recurso que hasta la fecha no se ha aprovechado, y en eso hemos puesto expectativas para que en los próximos años haya desarrollo en este sector. Luego, por otro lado, la dependencia energética es brutal. España exporta cada año pues 50.000 millones de euros en combustibles fósiles. Muchos de ellos provienen de países pues, que no son un ejemplo de estabilidad democrática, aunque hay que decirlo, no nos ha ido mal, como el caso de Argelia, pero estamos viendo qué pasa en el otro extremo de Europa, pues por ejemplo con Rusia, ¿no? Podremos igual prescindir del vodka ruso o de productos rusos, pero de la energía no hay país en el mundo que pueda desarrollarse y crecer sin energía. España, para que nos hagamos una idea, tiene una dependencia de más del 80% del exterior. España es un país con un potencial de renovables fabuloso y además uno de los países que lideró la apuesta y el cambio tecnológico a las renovables. Es decir, ¿en qué consistía esto? Que cuando eran caras, invertir y ayudar a los productores para que se fuesen progresivamente abaratando, y hoy en día que la energía eólica o la solar, incluso fotovoltaica, que puede competir sin ningún lugar a dudas con el resto de energías en el mercado, sin primas y sin emisiones de CO2 y sin importaciones de petróleo, pues cuando hemos llegado a este punto el gobierno central lo ha parado inexplicablemente desde nuestro punto de vista. Pero usted acaba de decir una cosa que yo creo que es muy interesante y que hasta ahora yo creo que no había quedado bien clara. Es decir, ahora mismo un parque eólico, por poner un ejemplo concreto en Cantabria, ¿sería viable sin ninguna subvención? Depende, hay dos factores, ¿no? Sobre todo el coste de la instalación, los costes de evacuación eléctrica y una serie de factores, y sobre todo la producción, o sea, el potencial eólico del emplazamiento. Es fácil entender que un sitio muy ventoso, con unas condiciones determinadas, va a producir más que otro que no lo sea, ¿no? Entonces, en esa serie de emplazamientos ya es posible competir con energías convencionales. Lo único que hay que pedir es un marco normativo estable. O sea, es imposible que nadie invierta en ese tipo de tecnología si, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos vivido pues, 6 cambios normativos, además con carácter retroactivo, que dan un mensaje de intranquilidad al inversor terrible, ¿no? Entonces, como bien sabe, el dinero es enemigo de los movimientos y las alteraciones bruscas, y lo que busca es garantía y seguridad, ¿no? Entonces, estas inversiones son muy dependientes de capital y hay que crear un marco estable y duradero para los inversores, ¿no? Pero hay algo que cuesta entender, o que nos cuesta entender a los que no somos expertos en esta materia. El viento es gratuito, el viento va a estar, en principio, soplando durante años y años. ¿Cómo es posible que no sea rentable?
frente a otras fuentes de producción de electricidad, como puede ser el gas, el carbón o la propia nuclear, que en fin, tiene unos costes ingentes de mantenimiento de las centrales. Hombre, de hecho, antes no podía competir la eólica o la solar por el elevado coste de implantación, ¿no? Hoy en día, en emplazamientos adecuados, ya es una tecnología que puede competir. ¿Qué ocurre? Que llega en un momento en que hay una caída de demanda en España importante por la crisis económica y además tenemos el mal llamado déficit de tarifa que ha condicionado todas las decisiones del Gobierno central. Entonces, digamos que estamos en un momento muy malo para desarrollar nuevos proyectos. Pero esto cambia. Sabemos que cómo estaba España hace 6 años, cómo estará España dentro de 6 años, ¿no? Y estas apuestas hay que hacerlas a medio y largo plazo. No podemos actuar con el día a día porque nadie planifica así en energía, ¿no? Para ser más concretos, en el horizonte temporal cercano, ¿cuándo prevé usted que puedan volver a empezar a instalarse parques eólicos en Cantabria, si damos por hecho que ya hay uno y que, aunque sea, en mi opinión, testimonial en cuanto a la producción eléctrica, que no sé cuánto puede suponer sobre el consumo de nuestra región, el 1%? Es poco, realmente. Bueno, cuando lo asimilamos más que a consumo industrial, a consumo doméstico, hablamos de que es una instalación capaz de dar energía eléctrica a 14.000 familias. Entonces no es anecdótico, pero en el global no es significativo, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuándo con todos estos problemas jurídicos, normativos, que afectan incluso a estos parques que están aprobados desde hace muchos años y que no acaban de desarrollarse, cuándo realmente va a haber condiciones para que los inversores y los que tienen estas tecnologías, que ya están muy desarrolladas, empiecen a invertir y veamos que Cantabria empieza a producir electricidad? Hombre, esa es la pregunta. Al final tenemos que ser conscientes de que es un momento malo, es un momento difícil, pero también a veces el mensaje, porque con el cambio de presidencia en la asociación nos has hecho preguntas y hemos dicho que es difícil en un corto plazo que haya nuevas instalaciones, porque los periodos de maduración de los proyectos eólicos son de años, ¿no? Entonces, desde la asociación queremos y deseamos que el plazo sea el menor posible. Para ello, ¿qué tenemos que tener? Pues primero, a nivel o en el ámbito regional, tenemos que tener una normativa clara y que permita el desarrollo. Entonces, a día de hoy está pendiente de aprobarse el nuevo Plenercan. Creemos que va a ser inminente y nos consta y que el Gobierno esté trabajando para que se apruebe lo antes posible, con lo cual digamos que la variable autonómica quedaría despejada. Ya tienes un marco donde desarrollar proyectos. ¿Cuál es el siguiente problema? Las condiciones regulatorias, las condiciones de tarifa que las marcan la normativa nacional. El sector eólico, desgraciadamente, está en pie de guerra, el sector eólico nacional, porque hemos sufrido una normativa que nuestro presidente en la Asociación Nacional ha dicho que va a combatir con todas las fuerzas y en todas las instancias. Es una normativa recaudatoria, arbitraria, injusta, discriminatoria y retroactiva, o sea, más no puedo decir, ¿no? Que le castiga con un recorte de la retribución a la eólica, que es la tecnología más desarrollada, más madura que hay, la que más empleo genera en España. Y dicho esto, estamos en contra de cualquier recorte retroactivo o cualquier tecnología renovable, porque no crea un marco adecuado para futuras inversiones, pero en el caso de la eólica es sangrante el castigo que está. Entonces, si desde el Gobierno central no se establecen unas condiciones que permitan nuevos proyectos, es muy difícil establecerlos. Y consideramos que tienen periodos de maduración de años, pues es difícil pensar que en menos de 2 o 3 años pueda haber nuevos proyectos en la región, ¿no? Con el desarrollo de estas tecnologías limpias, la posibilidad de producir electricidad sin contaminar el aire, sin emisiones de CO2, sin hacer grandes obras como son las presas para producir energía eléctrica a través de hidráulica, ha ocurrido algo bastante curioso, en mi opinión, y que me gustaría conocer su criterio sobre esto. Hace bastantes años, los grupos ecologistas clamaban por la implantación
de las energías limpias, la eólica, la maremotriz, la energía solar, etcétera, es decir, la fotovoltaica que se dice ahora. Cuando resulta que esas tecnologías ya están suficientemente desarrolladas y se empieza a trabajar con ellas, nos encontramos como casos como el de Cantabria, que una asociación ecologista es la que tumba un proyecto para desarrollar estas energías limpias. Así es, sí. No deja de ser un contrasentido, porque realmente las organizaciones ecologistas nacionales, como Greenpeace, por ejemplo, apoyan el desarrollo eólico sin ambajes, ¿no? O sea, hay una prioridad que es el calentamiento global y el cambio climático, y el camino es utilizar renovables, y no se discute. El problema viene cuando llegamos al ámbito local y cuando el parque se nos pone a 8 kilómetros o a 15 de nuestra casa en el pueblo, y ya parece que ya no gusta tanto, pero desde luego Cantabria es una región con una riqueza paisajística importantísima y hay que ser extremadamente cuidadoso en la implantación de esa energía, pero lo que no tiene sentido es pensar que ningún sitio de Cantabria es apto para este tipo de energía, porque no es así. Entonces, en un compromiso entre todos y una participación ciudadana, yo creo que es fácil llegar a sitios donde se pueda implantar. Y es más, yo creo que los recelos se han ido disminuyendo a medida que, por ejemplo, el parque eólico de Soba, vecinos que tenían sus reticencias están mayoritariamente, más de un 90% a favor, incluso de que se amplíe o de que se hagan nuevas instalaciones, ¿no? Al final hay que darnos cuenta que estábamos sufriendo el impacto visual de los parques que estaban en el límite en Burgos y que ellos no recibían ni se beneficiaban de nada, ¿no? Entonces hay cosas pues que creo que Cantabria se ha dormido y no ha sabido aprovecharlo, ¿no? Porque los parques eólicos pagan algún tipo de impuesto a los ayuntamientos, por ejemplo, que lógicamente puede redundar en que los vecinos tengan mejores servicios. Bueno, pagan impuestos muchos, o sea, pagan el IBI y además son impuestos especiales cuando llega la construcción, es un impuesto con mucha cuantía, ¿no? El ICIO, ¿no? Lo que es la licencia de obra. Después el impuesto a actividades económicas, los cánones de ocupación de terrenos, que el 85% van directamente a las juntas vecinales o propietarios de los terrenos y el 15% al fondo de mejoras que gestiona la Dirección General de Montes. Entonces, en el caso de Cañoneras, la recaudación por tributos o cánones es más de 200.000 euros anual. Entonces, eso para un ayuntamiento pequeño es una maravilla de ingreso, ¿no? Claro, porque aquí tenemos el ejemplo de un ayuntamiento en el que está la presa que más, prácticamente la única que produce energía eléctrica en Cantabria, que con el canon que paga ahora mismo E.ON, pero antes eran otras compañías las propietarias, pues resulta que prácticamente exime de impuestos a todos los vecinos, porque con ese dinero tiene suficiente para todos los costes municipales. Sí, bueno, me imagino que habla de San Miguel de Aguayo, En ¿no? efecto. Y también es peculiar porque es un municipio de muy pocos habitantes, ¿no? Entonces, un ingreso importante dividido entre muy pocos, pues sí da lugar a que tenga una situación en ese sentido, pues desahogada, ¿no? Económicamente. Pero tampoco vendemos la energía eólica, que es la solución a los problemas financieros de los ayuntamientos, ¿no? O sea, es un complemento más para la economía más de emplazamientos rurales, para que contribuya más a fijar empleo en el rural y que sobre todo pues es una manera de que nuestra autonomía tenga mayor independencia energética, que se aproveche un recurso que está en la región y que lo podamos sacar un rendimiento económico de él. Llegamos al final de esta entrevista y sí me gustaría hacer un resumen o una fotografía de la situación en la que nos encontramos en Cantabria. ¿Cómo describiría la situación del desarrollo eólico de Cantabria y más o menos los pasos que se pueden dar en las próximas semanas o en los próximos meses? Bueno, como resumen, insistimos otra vez, comparativamente o comparándonos con el resto de comunidades autónomas, estamos a la cola, es un hecho innegable. ¿Qué factores tenemos para ser un poco más optimistas de cara al futuro? Pues
que el recurso que no lo hemos aprovechado, que tenemos emplazamientos con un potencial adecuado y capacidad de evacuación eléctrica para que hagamos realidad proyectos en los próximos años. ¿Qué demandamos? Un marco normativo estable, tanto autonómico, que creo que lo vamos a tener, como nacional, que es lo que insistimos e incluso pedimos al gobierno autonómico que en Madrid que lo exija, pues porque Cantabria tiene derecho a aprovechar este recurso como en su día lo han tenido otras comunidades autónomas. Pues muchísimas gracias a Agustín Valcarce, que es, como les he dicho antes, el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria y que está defendiendo la posibilidad de que nuestra región se una al resto de las comunidades de España en el desarrollo de parques eólicos que produzcan energía eléctrica, que nos hagan ser un país mucho más independiente energéticamente, no estar tan amarrados a las fuentes de los combustibles fósiles y poder rebajar, al menos en parte, esa ingente factura que pagamos todos los días a los que nos suministran gas, petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme.